Hola, mi amigo querido, qué alegría estar nuevamente contigo para estudiar la palabra de Dios. Es emocionante ver la confianza que mucha gente tiene cuando entra a los mensajes y pide oración en favor de alguien que está pasando por un momento difícil, y mucho más emocionante ver que las personas acogen esos pedidos de oración y colocan esos nombres en las manos de Dios. Yo también personalmente hago eso, oro por ustedes, ningún pedido queda desatendido. Me perdonen que a veces yo no puedo responder personalmente cada mensaje, sería muy difícil, pero me siento feliz por tu participación, por tu atención, por estar cada semana ahí mirando los programas y estudiando la palabra de Dios junto conmigo. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 11 para el 16 de diciembre del año 2023. Ya el año está llegando prácticamente al fin. El título de la lección es Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte, porque la primera parte ya la estudiamos la semana pasada. Y el propósito de la lección de esta semana es enseñarnos que la misión no se limita al área donde vivimos. No puede estar dirigida solamente a las personas que nos rodean. La misión extrapola nuestras fronteras. Para el cumplimiento de la misión no existen banderas, no existen idiomas, no existen barreras de ninguna dificultad, no hay fronteras, no hay país, color. Dios nos ha encomendado la misión de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y cuál es el Evangelio? Es la gran noticia, la buena noticia de que todos estábamos perdidos por nuestros pecados. No hay justo ni siquiera uno, pero la gran noticia es de que Jesucristo vino y ocupó nuestro lugar de muerte, murió por nosotros en el Calvario. Y ahora nosotros podemos recibir la vida eterna de gracia por el amor y la misericordia del Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar el estudio de esta semana. El primer subtítulo, Misión a regiones más alejadas. Necesitamos leer un texto, Mateo capítulo 15, versículos 21 y 22. Dice así: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús estaba en Galilea cumpliendo su misión con la gente del área donde él vivía. Pero el texto dice que salió de Galilea y se fue a la región de Tiro y Sidón, allá al norte. Ya eran países paganos. El pueblo de Israel ya no estaba por ahí. Había mucha gente que nunca había oído hablar de Dios en esa región. Pero también había gente que había oído la historia del pueblo de Israel y cómo Dios había guiado por el desierto a su pueblo, cómo Dios siempre acompañó a su pueblo. Una de esas personas era la mujer Sirofenicia, que cuando oyó decir que Jesús estaba en las fronteras de su tierra, ella salió corriendo. Tenía un drama en su vida. Su hija, su preciosa hija, estaba poseída por el demonio. Sabes, querido, el drama de los padres a lo largo de los siglos siempre ha sido como el demonio toma posesión de lo más precioso que tenemos, que son nuestros hijos. Ahora, cuando hablo de el demonio toma posesión, no estoy hablando de que el joven o la joven cae por el suelo y comienza a gritar y llorar. No necesariamente así. Pero a través de las redes sociales, a través de las vías de comunicación, a través de las filosofías, a través de la cultura, el diablo muchas veces tiene literalmente atrapados a nuestros hijos. Y es un drama.
Podemos intentar un método, otro método, podemos acudir a la ciencia, a la psicología, al psicoanálisis, podemos acudir a las clínicas de recuperación, cualquier cosa. Llega un momento en que simplemente a los padres nos toca llorar y llorar, no hay otro camino. ¿Y tú crees que esa mujer no había buscado a sus propios dioses? Los remedios aparentes que en todos los lugares hay para este tipo de problemas. Claro que sí, pero nada daba resultado. La hija estaba cada vez peor. Entonces, cuando ella oyó decir que Jesús estaba en la frontera de su país, corrió a Jesús y le dijo, Señor, Hijo de David. Quiere decir que esta mujer, aunque no conocía la palabra de Dios al pie de la letra, había escuchado que Jesús era el descendiente de David. Por eso le dijo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí hay otra cosa. Aunque muchos creen que en el Antiguo Testamento el Dios era el Dios de la ira, el Dios Jehová era el de la ira, del revanchismo, del radicalismo, no era así. Tanto así que esta mujer va y le dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten compasión de mí. De cierta manera, esta mujer, aún sin entender el tema de la gracia, creía en la gracia maravillosa de Jesucristo. Y fue. Ahora, lo que necesitamos destacar aquí es que Jesús no limitó su trabajo al área donde vivía, sino que avanzó hacia el norte y llevó a sus discípulos con él. ¿Para qué? Para que ellos aprendieran en el terreno de la práctica, no apenas en la teoría, no apenas en la palabra, sino que ellos vivieran la experiencia de ayudar a una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Desde el principio Jesús trató de colocar en la cabeza de sus discípulos y en el corazón que la misión no tiene fronteras, que la misión no se puede limitar al lugar donde vivimos, que es necesario cumplir la misión también en otras partes del mundo. Ahora tú puedes preguntarte, pero ¿qué va a suceder si todos vamos a querer dejar nuestra casa, nuestro país, viajar a tierras extranjeras donde el Evangelio todavía no se ha plantado bien? ¿Y qué va a suceder? No, pues Dios no nos está pidiendo eso. Si tú tienes la oportunidad de hacerlo, pues lo vas a hacer con alegría. Pero tú puedes orar por el trabajo en los campos misioneros. O tú puedes entregar una ofrenda a tu iglesia para ayudar a que los misioneros vayan a esos lugares. Yo he estado en muchos lugares de la ventana 1040, lugares donde hay pequeños núcleos de cristianos, pequeños núcleos de estudiantes de la palabra de Dios, pero tienen muchas veces que estudiar la palabra con cuidado, a puertas cerradas, porque es un delito reunirse para estudiar la Biblia. Necesitamos orar por esa gente, porque ellos necesitan del Evangelio. Ahora también mucha gente se pregunta, pero pastor, ¿y cómo es que finalmente entonces, si hay tanta dificultad, si las autoridades de esos países no permiten, cómo es que el Evangelio va a llegar a esos lugares? Pues no es por nuestra fuerza, no es con ejército, es por el poder del Espíritu Santo. Por eso yo siempre digo que Dios no necesita de ti, de mí, para cumplir la misión. Bueno, si Dios quisiera en un minuto, Él hace un milagro y ya el mundo está evangelizado. Entonces, ¿por qué yo tengo que cumplir la misión? Es que yo necesito cumplirla para crecer en mi experiencia espiritual, porque no existe crecimiento espiritual sano sin que yo estudie la palabra de Dios todos los días, sin que viva en espíritu de oración y sin que me involucre en el cumplimiento de la misión. Es por eso que tienes que colocar la misión no solo en tu cabeza y en tu corazón, sino en tu vida práctica. Buscar una persona para conducirla a los pies de Jesús. Vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el subtítulo En busca de las multitudes. Y para esto, déjame leer Mateo 9, 35 y 36. Dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos,
predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas. Es interesante, este texto tiene algunas partes que impresionan. No podemos leer la Biblia así de manera rápida, sin pensar. Dice, y Jesús iba por todas, esa palabra es clave, todas las ciudades y las aldeas. No dejaba una, pasaba una por alto, no. Todas las ciudades, las aldeas. ¿Haciendo qué? Enseñando, predicando el evangelio y curando a los enfermos. La curación de las enfermedades era parte del ministerio del Señor Jesucristo. Y entonces, pues por donde pasaba, las multitudes corrían, las multitudes se aglomeraban, las multitudes se agolpaban. Los ciegos salían gritando, Señor, ten compasión de mí. ¿Te acuerdas que esos amigos en Capernaum hicieron un agujero en el techo y por ahí introdujeron a su amigo? Quiere decir, las multitudes viven carentes, primero carentes del amor de Dios. Viven atormentadas por el peso de la culpa, a veces no pueden dormir, viven angustiadas. En el caso del paralítico, él vivía atormentado no solo por el problema físico de la parálisis, sino que la parálisis era resultado del peso de la culpa de sus pecados pasados. Y cuando Jesús vio aquellas multitudes, él tuvo compasión de esa gente. Multitudes, no es una, no es 10, no es 100. Multitudes, miles de personas. ¿Sabes? Lo impresionante de todo es que las multitudes siguen vivas en nuestros días. Yo siempre digo a los alumnos que a veces tengo en el curso de predicación que una de las mejores maneras de preparar un sermón para predicar con fuerza y con poder es ir a la calle y quedarse en la esquina o sentado ahí bebiendo una limonada, contemplando a las personas. Observa el rostro de las personas. Cada uno tiene su drama. Unos viven felices, otros viven exultantes, otros tristes, otros preocupados, otros llorosos. Las personas no tienen contacto. Que pueden tener contacto físico, pero no tienen contacto emocional. Cada persona sigue su vida, sigue su trayecto. ¿Qué le importa a los otros? Ahora imagina cuál es el drama que cada una de esas personas tiene. Y por eso le digo a mis alumnos de predicación, después de observar eso, entonces termina de preparar tu sermón y aplica las verdades bíblicas para esa gente. Porque las multitudes siguen vivas en nuestro lugar. Ahora, respecto a Jesucristo, mira lo que dice la hermana de White en El deseado de todas las naciones, de todas las gentes, página 365. Dice así: después de su encuentro con los fariseos, Jesús se retiró de Capernaum y cruzando Galilea se fue a la región de colinas en los confines de Fenicia. Mirando hacia el oeste, podía ver dispersas por la llanura que se extendía abajo las antiguas ciudades de Tiro y Sidón, con sus templos paganos, sus magníficos palacios y emporios de comercio y los puertos llenos de barcos. Ciudad grande, edificios, en fin, movimiento, gente, dinero que corre, gente que compra, que vende, pero en medio de esa multitud, gente vacía, gente desesperada, el matrimonio hecho pedazos, la relación con los hijos destruida, y Jesús tuvo compasión. Oh, querido, si Jesús estuviese vivo hoy, seguiría por todas las ciudades grandes, Buenos Aires, Lima, Santiago, en fin, San Pablo, Río, Nueva York, Los Ángeles, Londres, París, Roma, las grandes ciudades del otro lado del mundo, Sydney, tantos lugares, tantas ciudades grandes, tanta gente que se mueve de un lado para otro, pero que necesita del Evangelio. Ahora, el método de Cristo no falla. Porque en la mente de Cristo evangelizar todas esas grandes ciudades
El plan de Jesús, era la multiplicación geométrica. 1. Ese 1 gana otro, 2. Ahora cada uno sale a buscar 1 y ya son 4. Después 8, 16, 32, 64, 128. Así. 200, 400, 600, 1200, 2400, 5, 10, 20, 40. Y el mundo estaría evangelizado. El problema es nosotros con nuestros métodos humanos a veces lo que hacemos es una progresión aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso es bueno seguir el método de Cristo. Cada uno buscando uno, cada uno multiplicándose. Entonces trajiste a uno, ahora sales a buscar a otro. Mientras eso, el que trajiste sale a buscar otro. La multiplicación geométrica. Pero asimismo, el mundo, por nuestras fuerzas, no va a ser evangelizado. No con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Lo único que yo quiero es que cuando llegue el momento en que el Espíritu evangelice al mundo, yo quisiera encontrarme trabajando, predicando, cumpliendo la misión que Dios me encomendó. Vamos ahora a entrar en la tercera parte de este estudio. El subtítulo es En Tiro y Sidón. Y aquí viene la historia de la mujer sirofenicia. Leo Mateo. Lo que quiero decir es lo siguiente. En los evangelios, la historia de la mujer sirofenicia se encuentra registrada 2 veces. Primero, en Mateo 15, 28 al 28. Mateo escribió para los judíos. Y tú vas a ver que la versión de Mateo, al contar la historia de la mujer, es diferente de la versión de Marcos, porque Marcos, él ya no escribió para los judíos, él escribió para los gentiles. Entonces, la manera como él relata la misma historia es de una manera diferente. Es interesante que a los judíos les resultaba difícil entender que la misión era para toda nación, tribu, lengua y pueblo. El plan de Dios era que el pueblo de Israel debía reflejar el carácter de Jesús por vivir una vida de comunión tan bonita con Dios. Ellos deberían reflejar el carácter de Jesucristo y las multitudes de todas las naciones serían atraídas a Israel. Ese era el plan divino. Ya con nosotros, el pueblo cristiano, el plan es diferente. Es que nosotros vayamos, que nosotros salgamos, por tanto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Solo que el pueblo de Israel, en lugar de vivir una vida coherente, en lugar de reflejar el carácter de Jesucristo, se preocuparon apenas en cumplir el ceremonial, el ritual, en guardar el sábado, en cumplir todas las reglas, hacer los sacrificios como estaba escrito en los libros del Antiguo Testamento, y nada más. Entonces mucha gente inclusive venía para ver ahí y volvía vacía, como el caso del eunuco, vino queriendo saber y estaba volviendo, como el caso de los griegos que vinieron a Jerusalén y ya se volvían tristes porque nadie les hablaba del Evangelio. Y el mismo peligro corremos hoy día nosotros, de pensar que somos el pueblo de Dios y que debemos prepararnos, porque hay gente muy sincera en la iglesia que no puedo hacer esto porque quiero prepararme para el reino de los cielos, no puedo comer esto, no puedo vestir esto, no puedo oír esto. Y la única preocupación es eso. Pero nadie se preocupa en evangelizar, en cumplir la misión. Yo siempre digo que si tú estás sentado en la iglesia, cantando, alabando el nombre de Dios, pero no te levantas para evangelizar, te comienzas a atrofiar espiritualmente, y cuando Cristo venga y tengas que levantarte y salir con Él para el reino de los cielos, tal vez no vas a poder. ¿Por qué? Porque nunca te moviste cumpliendo la misión en esta tierra. Los discípulos, cuando apareció esa mujer sirofenicia, mira lo que le dijeron al Señor Jesucristo: Señor, despídela, que no nos moleste. Qué cosa, ¿no? Que alguien que no era judío buscase al Señor Jesucristo para los propios discípulos era una especie de agresión. Despídela. ¿Cómo despídela?
Oh, queridos, nosotros en el cumplimiento de la misión no tenemos que mirar raza, ni lengua, ni idioma, ni frontera. ¿Por qué al Señor Jesucristo los fariseos lo acusaron de juntarse con los pecadores y publicanos? Porque eran los pecadores y los publicanos que necesitan del Evangelio. El Evangelio no es solo para los que nos consideramos santitos ahí todos los sábados en la iglesia. El Evangelio es para esa gente sin esperanza. Y esa gente sin esperanza y sin Dios en el mundo, pues no vive a veces la vida ideal que nosotros quisiéramos que vivan. Pero es a ellos que tenemos que llegar con el Evangelio. Y finalmente, querido Jesús pregunta, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿encontrará fe en este mundo? ¿A qué tipo de fe se refiere? Lucas 18:8 dice eso. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿A qué tipo de fe se refiere? Evidentemente no es una fe teórica. No es la doctrina en tu cabeza. No es una fe moviendo la cabeza, no. Es una fe práctica. Es una fe donde la misión para ti no es algo que lo vas a hacer si te sobra tiempo, sino que la misión es la razón de tu vida en esta tierra, porque si has recibido a Jesús, pues ahora vas a entregar. ¿Te acuerdas que cuando Jesús hizo el milagro de los panes y los peces, le dio a los discípulos? El discípulo recibía, corría, entregaba, se sentía de manos vacías, ahora volvía al maestro, más pan y pescado llevaba. Se quedaba de manos vacías, volvía al maestro. Pero si en una de esas el discípulo recibía pan y pez y se quedaba aquí para él, ya no entregaba, ya no estaba de manos vacías. Él estaba comiendo, pero ese pan en poco tiempo se iba a malograr. La lección es que Jesús nos da el pan del Evangelio para llevar a los que necesitan. Pero si no llevamos ese pan en poco tiempo, en nuestra experiencia se malogra. El cristianismo pierde sentido para ti. Es por eso que Jesús quiere que te comprometas con la misión de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que Dios te bendiga ricamente.